Egunon Sleuth, La Huella, 1972. Joseph Leo Mankiewicz. La última película de Joseph Leo Mankiewicz. Una película que viene después de grandes éxitos como fue responsable de películas como Todo sobre Eva, All About Eve, que ganó premios en 1950, Julio César, con Marlon Brando, James Mason y Sir John Gielgud, del año 53, o Cleopatra, de 1963, que fue un peliculón peplum de aquellos que fue el más oneroso en cuanto al presupuesto, por lo menos en el momento de su producción, y si actualizamos por el IPC y todo aquello, pues probablemente todavía seguiría compitiendo con ser uno de los grandes títulos en cuanto al gasto en producción. La Huella es una película que está basada en la obra de teatro de Anthony Shaffer y tiene guión del propio Anthony Shaffer. A veces es difícil que el propio autor de la novela sea garantista en cuanto a la gestión de su propia obra y su traslación en diferente lenguaje cinematográfico, que es diferente al lenguaje de literatura. Porque cuando vas escribiendo puedes hacer una serie de descripciones o de incorporación de material que en el formato visual se narra de otra manera. Pero en este caso no desmerece el traslado por el propio autor de un lenguaje como el teatral al elemento cinematográfico. Lo cual es curioso porque con Michael Caine, sobre todo, y con el elemento intriga, misterio, cada década tenemos una película. A partir de aquí, en el año 72, tenemos La Huella. Luego en el año 82 tenemos una película llamada Death Trap con Michael Caine y Christopher Reeve, dirigida por Sidney Lumet. Y en el año 1992 tendremos, de la mano de Peter Bogdanovich, tendremos Noises Off, que ruina de función, con Michael Caine y Christopher Reeve, lo cual es curioso y pintoresco. Cada década, 72, 82, 92, una película de misterio. La última es más una comedia, es divertidísima, es muy entretenida. La Huella es básicamente un personaje, el de el señor Andrew White, interpretado por Laurence Olivier, que es un autor de obras de literatura con un personaje conocidísimo, un inspector que investiga crímenes al estilo de los clásicos, como puede ser el señor Hercule Poirot para las novelas de Agatha Christie, aunque también tiene otros personajes, aquel cura bonachón, Miss Marple, o Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes y el Dr. Watson, en cierta medida con el perro de los Baskerville como insigne buque de aquella literatura que se basaba en gentes nobiliarias, aristócratas, que tienen una circunstancia rayante con el delito en sus vidas y en sus mansiones, y tiene que ir un inspector, un investigador ligado a la policía para resolver el crimen y detener a los culpables. Pues Laurence Olivier, interpreta a Andrew White, que tiene que invita motu propio a su casa en un fin de semana a su rival, al rival que es ni más ni menos que Michael Caine en el papel de Milo Tindall. Milo Tindall, que sería un hijo de un italiano que había ido al Reino Unido después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, para ganarse la vida, y Milo Tindall acaba teniendo unas circunstancias vitales que
acaba compartiendo mesa, mantel y cama con la esposa del señor White. Y entonces, para resolver sus diferencias, le llama para un duelo interpretativo con el fin de semana y su mansión de fondo. Y esa es básicamente la propuesta de la película. Una propuesta sugerente respecto a esos dos ámbitos, el de clase alta, el señor White, con su estilo de vida aseado, basado en una fortuna y que se dedica, gracias a ello, a escribir sus novelitas y venderla y hacerse un hueco en el material literario. Y los que están por ahí abajo, teniendo que llevar una triste peluquería, una serie de peluquerías ahí en los bajos fondos de Londres para las señoras y bueno, pues con su estilo de peinado y todo eso, como es el señor Tyndall. Y el señor Tyndall comete el error de adentrarse en el mundo que no le corresponde. Estas cosas están en el trasfondo de una película que además pues tiene como protagonistas al señor Alec Cawthorne como inspector Doppler, John Matthews como detective sargento Tarrant, Eve Channing como Marguerite White, la esposa, la doliente esposa, Teddy Martin como Police Constable Hikes, y una serie de elementos y argumentos en forma de maquinarias, musas, muñecas que están adornando como si fuera un set de teatro, porque las escasas estancias fuera de la casa o dentro de la casa, en las diferentes plantas, en la segunda planta, en la primera planta, en el sótano, tienen un regusto a set de teatro, lo cual está bastante bien hilado porque viene de ser una obra de teatro. Pues esas vicisitudes que van viviendo están muy bien traídas y muy bien hiladas. Es fundamentalmente un tour de force entre el señor Laurence Olivier y Michael Caine, que sostienen fundamentalmente el peso de la película en un producto que es necesario haber visto para poder valorar y por tanto pues recomiendo que la gente lo vea. Son cerca de 140 minutos que no se pasan más que volando. Tuvo un cierto éxito porque tuvo un presupuesto de 3,5 millones y tuvo un beneficio porque las bueno, generó cerca de 6 millones de dólares. Luego, posteriormente, en el año 2007, si no recuerdo mal, hubo una secuela dirigida por Kenneth Branagh, que fue anunciada en el Festival de Venecia, con el guión del laureado con el Nobel Harold Pinter, en el que iba a tomar el papel de el señor White, que iba a interpretarlo Michael Caine, es decir, iba a cambiar de ámbito, iba a pasar de ser el señor Tyndall a ser el contraparte, el señor White, y Jude Law iba a interpretar a ese joven señor Tyndall. La película se estrenó en ese año 2007 y, claro, como el original es difícil, sobre todo si el remake no usó ninguno de los diálogos del guión original, eh, supongo que para considerar imposible la comparación con el original, para que si es un fracaso o un éxito, pues sea realmente sin acudir al original, aunque como digo, Michael Caine utiliza el papel contrario. Supongo que eso era un desafío para sí mismo.
Tuvo una serie de nominaciones, la película del 72 a mejor actor, tanto para Michael Caine como Laurence Olivier, mejor director para Joseph Leo Mankiewicz y mejor guión original de la banda sonora, perdón, para John Addison, el BAFTA, también actor a Laurence Olivier, guión para Anthony Shaffer, mejor producción de diseño de producción, y tuvo que ganar pues premios menores, bueno, el David de Donatello en el Festival de Venecia para el actor Laurence Olivier y bueno, pues otras circunstancias. Es una película que es recomendable ver porque eh, la trama está bien hilada en cuanto a los diálogos lacerantes que van cruzando repetidamente y de una manera constante. Es una película sobre todo de diálogos y de interpretación, de capacidad, del método. Porque antes, en el legendario Hollywood, había un escritor de guión en general, pero luego había un escritor de diálogos que le daban la puntilla con películas clásicas, que esto es bueno, como prácticamente la cúpula del trueno. Dos entran, uno sale, pero dialécticamente y con las armas de la lengua de Shakespeare. Y qué mejor que dos actores shakespearianos como Laurence Olivier y Michael Caine, que interpretan de maravilla y aunque normalmente esta película no se suele mencionar entre los grandes clásicos, merece su puesto en la historia y en la leyenda porque es una película especial. Probablemente no vayan a ver nada parecido, con dos monstruos, un gran director, un gran guión, una gran puesta en escena que supongo que en cierta medida con ese apego al teatro, si lo ve alguien desde el 2021, pues puede pensar que los escenarios pues desmerecen tanto y que probablemente pues eso para algunos espectadores modernos pueda restarle atractivo, aunque hay que dejar de lado ese elemento y centrarse en lo importante que es la situación personal de los dos protagonistas principales. Eso sí es curioso porque suelen decir que hay una circunstancia, un trasfondo homosexual latente entre ese duelo entre el señor White y el señor Tyndall, lo cual es pintoresco porque adláteres hay dos féminas, porque el señor Tyndall ha rejuntado su cuerpo con la señora White, Marguerite, y el señor White no se queda menos y menciona a una señorita del pueblo, porque esta mansión del señor White está un poco a las afueras de cierto pueblo de los extrarradios de Londres. Y pareciera para algunos que son meras excusas para un chispazo entre ellos y ese atractivo de los polos opuestos, el polo positivo y el negativo, que se atraen y se repelen a la vez. Con lo cual, algunos dicen que hay una tensión sexual entre los dos protagonistas que no se podría plasmar por aquello de la conveniencia política, de no ser políticamente correcto en los años 70, después de todo lo que había pasado en la revuelta hippie de los años 68 y 69, ya estamos en los tristes años 70 con una nueva moralidad más recatada, volviendo un poco a los años 50. Bueno, pues esta interpretación está para acá el que quiera verla, porque como las buenas cebollas, esta película se puede ver más de una vez, porque tiene una serie de capas que hay que ir pelando una tras otra, y siempre hay jugo nuevo para sacarle en esta maravillosa sleuth, la huella. Pero la huella, ¿a qué referencia hace esta huella? ¿A alguna huella de alguno de los protagonistas
en algún lado de la casa, la huella que deja el uno en el otro, el otro en el uno, la huella que deja todas las reflexiones en nosotros. Hay que verla para saber a qué hace referencia el título. Véanla, acérquense, ejerciten sus células grises, como diría Poirot, con esta propuesta maravillosa. La huella, 1972. Joseph Leomankovich, Michael Caine, Laurence Olivier. Y sin más, es que ricasco, aurberoat, Betty Gelpier.